Muchísimas gracias, AMPYME, por organizar este evento, a Más Móvil Negocios por invitarme a conversar acerca de este tema tan importante como lo es estrategia de precio. Un asunto que lo solemos dejar de manejar, el asunto del precio al que venden de una forma que les va a apalancar su negocio muy fuertemente, con un cambio en los resultados que puede ser dramático hacia lo positivo, por supuesto. Bien, voy a entrar en esto, voy a estar contento de escuchar sus preguntas si las tienen. Al final quizás nos queden unos minutos para ello. Si alguna vez leyeron o se instruyeron acerca de temas de estrategia, el gurú Porter empezó sus planteamientos con dos dimensiones en las cuales podíamos básicamente competir. O competíamos por precios o competíamos diferenciándonos. Eso era lo básico. Ahora, ¿qué nos deja ese planteamiento tan básico, esos inicios de lo que eran los estudios de estrategia? De que si nos vamos por una competencia de precios, nos obligamos a nosotros mismos a apuntar, a afinar muy bien el lápiz, porque no vamos a ser los únicos probablemente que estén compitiendo por precios, y para hacerlo efectivamente vamos a tener que tener mucho cuidado de que no se nos vayan la mano con las rebajas en los precios, en el ajuste de los precios. Entonces, podemos meternos en un terreno de competencia que suele ser complicado y que tenemos que tener muy claro de que tenemos ventajas competitivas en nuestro negocio, en nuestro modelo, para estar pensando que es por precio que nosotros vamos a ganar el juego. Y les digo, y normalmente a nivel de emprendedores, de pequeñas y medianas empresas, eso puede ser poco probable. ¿Por qué? Porque en los negocios pequeños hay mayores problemas de economías de escala que no se activan, es decir, costos más altos que no nos permiten bajar lo que pagamos por nuestros insumos. Podemos no tener acceso a ciertos proveedores, no podemos estar teniendo acceso a ciertos mercados que nos permitirían que esos precios por bajos y por ende con un margen pequeño, de todos modos hagan viable nuestro negocio. Entonces, mucho cuidado con esa decisión de ir a competir por precios, es decir, por precios bajos, porque se pueden estar poniendo en problemas. Y lo que sucede, y la realidad, es que muchos emprendedores piensan que es que van a ofrecer un buen producto a un precio bajo porque creen que así es la fórmula de competencia. Pero no, les recuerdo, o se compite por precios bajos o se compite por diferenciación, ofreciendo algo distinto al mercado que estamos atendiendo, con más calidad, con innovación en lo que estamos ofreciendo, con una mejor conexión con el cliente, que ese, por ejemplo, sí puede ser un punto fuerte de las pequeñas y medianas empresas, que están más cerca, están mejor conectados con los clientes, a veces porque el mismo dueño del negocio le da la cara a quien está pagando. También porque con la diferenciación podemos estar atendiendo a nichos que quizás los grandes no están viendo, es decir, algunos tipos de clientes que no se les presta la atención debida en el resto del mercado y nosotros podemos atenderlos y ganar mucho con ello. Esa alternativa suele ser más potente para las pequeñas y medianas empresas que deberían estar aquí reunidas acá, pero hay que hacerlo con cuidado. Ahora, en cualquiera de las dos estrategias que optemos tener, las dos son válidas, ojo, en cualquiera de las dos, el tema precios es clave. Sea que compitamos por precios bajos, sea que lo hagamos por diferenciación, tenemos que manejar adecuadamente los precios para no cometer errores y para poder sacar el mayor provecho, para poder recoger todo el dinero que puede estar sobre la mesa, que si no lo hacemos bien se puede quedar ahí, es decir, negocios que no se concretan, ganancias que no obtenemos. Este tema de los precios es un asunto que en las empresas se suele dejar desatendido, a pesar de que es una de las 4 claves, una de las 4 P
básicas del mercadeo. Si alguna vez vieron algún curso de marketing, seguramente escucharon esta expresión de las 4 P del mercadeo: producto, plaza, promoción y precio. Esa P de precio es a la que normalmente se le presta menos atención. Y lógicamente, porque eso, si se hace mal, caemos en errores como estar apenas poniendo precios que cubren los costos, y afortunadamente los cubren, porque a veces hay negocios mal gestionados que ni siquiera cubren sus costos y terminan siendo inviables. A veces se manejan los precios simplemente en alguna división del negocio para cubrir las metas que fueron puestas, las metas de venta del trimestre, del año, y sin ver temas de rentabilidad y todo lo que se debería cumplir cuando queremos hacer bien un negocio, que es poder sacar el mayor valor posible de nuestra clientela. O poner precios para ir a una guerra. Terminamos yendo a la guerra a veces sin querer eso. Decimos, no, vamos a competir poniendo unos mejores precios, los clientes van a venir a nosotros y vamos a vender más. ¿Y qué? ¿La competencia se va a quedar de brazos cruzados? No, van a reaccionar. Vamos a entrar en un terreno pantanoso donde solemos quedar varios muertos. Y si sobrevive alguno, será solo el que estaba mejor preparado para esto. Y si nos metimos en esta guerra de precios sin haberlo meditado bien, posiblemente nosotros es que vamos a ser una de esas víctimas. Ahora, si se hace bien, el manejo de la estrategia de precios trae beneficios tales como poder vender a precios superiores, tener que ofrecer menos descuentos a los clientes para convencerlos a comprar. Además, tener una clientela satisfecha porque ven que manejamos de manera justa las propuestas que les hacemos. Incluso si les cobramos más, porque no necesariamente el cliente, su norte es pagarnos menos. Muy probablemente, y vamos a hablar de eso más adelante, lo que está buscando es satisfacer exactamente las necesidades que tiene y que quizás ni siquiera conoce, y que le podemos estar proponiendo que nos compre a pesar de que no lo tenía planteado inicialmente. Cuando manejamos bien los precios, los mismos empleados confían en el sistema, especialmente los vendedores, y se montan en la propuesta del esquema, la llevan a los clientes, la explican bien y ven que funciona. Y esas negociaciones que hacen terminan siendo efectivas, terminan siendo eficientes. Ahora, eso es verdad. ¿De verdad se pueden manejar mejor los precios? Sí. Yo creo que no hay persona aquí que tenga el valor de decir que ya no hay nada que hacer en su negocio respecto al manejo de precios que está llevando a cabo. Hay bastante tela que cortar, y más bien la realidad que yo me he encontrado como consultor en estos temas es que hasta los gerentes de corporaciones terminan admitiendo que en su negocio no se atienden los precios tan bien como creen que se debe poder, a pesar de que quizás ignoran todas las herramientas y el conocimiento que hay ya acumulado en temas de estrategia de precios. La verdad es, para que sepan, y por encuestas que se han hecho, que la pequeña empresa promedio, pequeña y mediana, en estándares internacionales, que estamos hablando de empresas grandes para el estándar panameño, solo dedican hasta 6 horas de tiempo acumuladas en lo que llevan de historia a definir temas de precios. De las cientos o miles de horas de trabajo que se pueden haber llevado a cabo para desarrollar el negocio, solo 6 horas dedicadas al tema de precio, a una de las P del mercadeo, y eso es obviamente absurdo. El análisis de precio y todo esto que les voy a proponer se va a organizar, vamos a poder organizar las ideas mucho más fácil si me acompañan con esta propuesta de verlo bajo 4 ópticas distintas: las de las finanzas, la de los clientes, competencia y economía.
La primera óptica financiera, la que tiene que ver con lo que son los costos, que hay empresas que los vigilan muy bien y creen que ya tienen manejado el tema de los precios. Saben que sus márgenes están bien ajustados, que venden con beneficio y creen que ya con eso tienen la tarea lista. Resulta que no, porque hay muchos otros aspectos bajo la óptica de los clientes donde se habla de temas de cuál es el valor percibido por el cliente y cómo fallan o aciertan en esa percepción de valor y qué podemos hacer para que eso cambie. En la óptica de la competencia, de qué van a hacer los demás competidores a la hora de que nosotros tomemos medidas con nuestros precios. Cómo nos anticipamos a sus decisiones, a sus estrategias competitivas. ¿Dónde están parados? ¿Con quién competimos? ¿Con quién más bien podemos hacer cooperación para conseguir mejores resultados? Y en la óptica económica, todo el macro que rodea a nuestro negocio, donde aparecen temas como ¿y qué pasa con la inflación y nuestros precios? ¿Qué pasa con los tipos de cambio de la moneda que tengo que pagar, con la que tengo que pagar mis insumos, etcétera? Si vemos las cosas bajo esas 4 ópticas, vamos a ver que esto es mucho más sencillo. Y les animo a que le presten atención a esto porque está demostrado que las acciones en temas de precio traen unos cambios en los resultados importantísimos. Un 1%, solo un 1% de mejora en sus precios generales a la empresa promedio le traen de un 8 a un 12% más de rentabilidad final en el año. ¿Cuántas cosas pueden hacer ustedes en su negocio que con solo cambiarlas un 1%, ustedes puedan llegar a pensar que pueden aumentar el 10% sus ganancias al final, su rentabilidad? 1%. Y estos esfuerzos se han visto que son el doble de efectivos que los esfuerzos que hacemos de retención de clientes y 4 veces más eficientes que los esfuerzos que hacemos de captación de nuevos clientes. Entonces, yo no digo que no se van a seguir haciendo esas cosas. Las otras 3P del mercadeo se tienen que seguir atendiendo. Producto, plaza, promoción, perfecto. Pero préstenle atención también a la de precio. Vamos a hacer un paréntesis conceptual antes de ir a ver un poco más a fondo esas 4 ópticas. Para entender por qué esto trae resultados. Si alguna vez tomaron algún curso de economía, algo básico en ese tema, habrán visto lo que se llama la curva de oferta y demanda, ¿okay? Que relaciona la cantidad que se vende con respecto al precio que le ponemos. ¿Qué nos dice la intuición? Que normalmente, si el precio es más bajo, vendemos más. Si el precio es más alto, venderemos menos porque algunos clientes ya no querrán comprarnos. Y eso es lo que dice esa curva, esa línea curva que está en la imagen. A precio más alto, menos cantidad vendida. A precio más bajo, vendemos más. Y lo que está debajo de esa curva, esa área verde, es el dinero que pudiéramos ganar atendiendo a ese mercado, de lo que sea que vendamos. Ahora, ¿qué hace el negocio típico? Pone un precio, cualquiera, y vende una cierta cantidad. ¿Qué saca de ganancia? Apenas esa porción azul de la gráfica. Todo eso que queda en verde, aquí por encima y allá al lado, es dinero que tiramos, dinero que dejamos sobre la mesa, ventas que no hacemos. Unas, las que corresponden a clientes que nos hubieran pagado mucho más dinero, pero como les vendíamos a un cierto precio, eso fue lo que nos pagaron. Pero ellos hubieran pagado más por lo mismo que se están llevando.
Y luego, todos los otros clientes que a ese precio que pusimos no nos compran, porque ellos no nos hubieran ni siquiera pagado ese precio que le habíamos puesto a nuestro producto o servicio. También los estamos perdiendo. No llegamos a ellos porque se nos pierden porque nuestro precio es muy alto. Ahora, ¿qué hacer a la hora de plantear gestión de precios? Poner un precio más alto. Venderemos poco. Poner un precio muy bajo. Venderemos mucho. Pero la rentabilidad es solo ese cuadrito, ese rectángulo que está ahí abajo. Ponemos un precio intermedio. No venderemos tanto, pero sacaremos mayor rentabilidad. Estamos cubriendo un área más grande. Pero podemos empezar a tomar acciones para que empezamos a rebanar bien ese mercado que estamos atendiendo y exprimamos cada gota de negocio que hay ahí potencial. Por ejemplo, separando nuestras líneas de negocio en una oferta premium, que normalmente se asocia con precios más altos, una oferta general, intermedia y otra línea de precio más bajo que llegue a un mercado más masivo. ¿Qué pasa? Cada vez estamos dejando menos área verde de ventas que no se hicieron. Eso es lo que está detrás de esto que vamos a estar hablando. ¿Y cuántos pasos podemos dar en esto? Muchísimos. Podemos no solo segmentar en 3 grandes segmentos, sino que dentro de cada línea de negocios además también podemos tomar decisiones bien específicas de cómo ir ajustándonos a lo que necesitaba cada cliente para conseguir aún más ventas. A clientes que estábamos dejando por fuera y a clientes a los que le estábamos cobrando menos de lo que él hubiera estado dispuesto a pagar. Veamos entonces por la primera de las ópticas, ¿okay? La financiera. Todos ustedes, y especialmente si han tenido acompañamiento de los programas de AMPYME y de todas las iniciativas que hay de apoyo al emprendimiento, y si son empresas pequeñas y medianas ya con trayectoria, cosas como estas que están en ese pequeño cuadro deberían estar perfectamente claras. ¿Cuáles son sus estructuras de costos? ¿Cuánto cuesta su materia prima? ¿Cuánto cuesta la mano de obra directa para producir lo que están haciendo? ¿Cuáles son sus costos indirectos de fabricación? O como sea que lo llamen, o si lo tienen mucho más detallado o adaptado a porque ustedes dan servicios, lo que sea en su negocio, que sea un análisis de costos, eso tiene que estar hecho. Y si no lo han hecho todavía, es un punto básico que tienen que cumplir. Porque les digo, de estas 4 ópticas, la de finanzas nos pone el piso, nos pone la referencia de cuánto es el mínimo que tenemos que poner como precio para no empezar a vender a pérdida. Si vamos a construir bien nuestro negocio, ese es el piso, pero hay mucho más allá. Cosas como que si nos manejamos en función de margen o de incremento de, o sea, el markup, como se le llama, que si vemos nuestros costos y sobre eso ponemos un tanto por ciento de ganancia y con eso calculamos los precios. Estos conceptos deberían estar claros, pero les digo, es solo la punta del iceberg de lo que ustedes deberían estar haciendo con su manejo de precios. Si es tarea pendiente, háganla, pero sepan que no se tienen que detener ahí, vienen mucho más allá adelante. Es solo un inicio del camino de lo que es el manejo de precios. ¿Cuándo tiene utilidad particularmente esto de la óptica financiera en el manejo de precios? Cuando ustedes tienen controlado, tienen poder en el mercado, pero tienen competidores con los que tienen que estar lidiando. Cuando tienen que ofrecer productos bajo especificaciones muy personalizadas, donde entonces
cada venta resulta distinta y tienen que validar de que con cada cliente estén ganando dinero. Cuando tienen precios regulados también, tienen que ver si con ese precio regulado ustedes aún son capaces de ganar. Y si no, decir, me salgo, porque nadie va a mantener un negocio operando si va a estar perdiendo dinero. Y también es útil cuando se arranca con nuevos productos, porque no se debería arrancar por debajo de los costos, a menos que haya una estrategia muy clara de que eso se va a estar haciendo temporalmente, de que hay un gran capital detrás de esta iniciativa y que va a soportar las pérdidas iniciales hasta que las cosas vuelvan a lo que es terreno sostenible. Porque por supuesto no se puede estar vendiendo a pérdida indefinidamente. Ni nosotros con nuestros pequeños negocios, ni los grandes unicornios en el mundo que ya han demostrado una y otra vez cómo terminan derrumbándose, a pesar de que sostienen el planteamiento de que al principio no estamos ganando, ya veremos cómo vamos a ganar dinero. Eso no es sostenible y termina pasándole factura esa creencia. Ahora, ¿qué beneficios nos trae tener un buen manejo de la parte financiera de nuestros costos? Podemos definir más fácilmente variantes de nuestros productos porque sabemos cuánto nos cuesta y nos podemos atrever a sacar algo más pequeño, algo más especializado, etcétera, sin el temor de estarnos equivocando y empezar a perder con un nuevo negocio. Podemos ofrecer descuentos en ciertas ventas regulares, sabiendo hasta dónde podemos llegar, sin adivinar, sino con cifras en la mano. Podemos dar buenos descuentos por volumen cuando encontramos clientes importantes a los que tenemos que dar un trato diferenciado porque ya nos empiezan a comprar mucho. Y también responder a la pregunta, ¿y en cuánto debería vender yo esto si ya no estoy en un stand pasando todo el día atendiendo clientes, sino que yo estoy concentrado en mi negocio y el producto se vende solo quizás por un canal digital? ¿Se debería vender al mismo precio a que si yo estoy ahí pasando todo el día esperando que venga el cliente y explicándole uno por uno? Empezamos a obtener con esto respuestas a esa pregunta. ¿El precio debería ser el mismo? Quizás no. No necesariamente. Puede serlo. Al final también tiene que responder a otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero si sabemos nuestros números ya podemos decir, bueno, estoy vendiendo al mismo precio, pero por aquí me gano más y por aquí me gano menos. Pero en ambos estoy ganando. ¿Qué inconveniente tiene si nos quedamos solo con esta óptica financiera? Que suele no estimular el desarrollo de nuestro negocio. Nos quedamos centrados en una hoja de cálculo y no estamos viendo las posibilidades que hay más allá de lo que eran nuestros costos más un porcentaje de ganancia. El mundo es mucho más grande que eso. Ignoramos, si hacemos esto, elementos importantes como, ¿y las inversiones que yo voy a estar haciendo para mejorar? Aquí veo que hay muchos artesanos que a veces ponen precios a sus productos en función de lo que les cuesta hacerlo y no consideran que deberían estar investigando nuevas maneras de producir nuevas artesanías y nuevos productos de forma distinta, con nueva maquinaria que cuesta un cierto dinero, que la que tienen, que quizás les venía de algún otro negocio o consiguieron un precio muy bueno, esa maquinaria se va depreciando, se va desgastando y van a tener que reponer, va quedando obsoleta. Y si no se maneja bien en estos temas de costo, no vamos viendo esa parte. Otra cosa, con el manejo bajo esta óptica, se suele basar en históricos y no siempre la historia pasada nos define exactamente qué es lo que viene a futuro. Cuidado con eso. Y lo más importante es que así estamos dejando dinero sobre la mesa, negocios que no concretamos al precio que hubiera sido ideal. Y un ejemplo más claro que este no hay. ¿Cuánto pagarían por una botella de agua?
Quizás están acostumbrados a dar $1, saben que la consiguen por unos centavos, menos que ese dólar, y sin embargo hay personas que reinventan el producto y consiguen vender una botella de agua en $14, en $20, en $50 o en $100,000. ¿Cómo es eso posible? Entramos al negocio de vender agua y estamos apuntando a competir ¿con quién? Con las botellitas que vende PriceSmart a unos pocos centavos, con las que venden en la esquina el chino en $1 aproximadamente. Pero, ¿y qué pasa con esos clientes que pagarían muchísimo más por la misma agua? Por básicamente los mismos costos de producción, pero porque le ofrecemos algo adecuado en el momento preciso y que por esa botella de agua nos puede pagar 10, 100 o 1000 veces más. Esto nos lleva a la segunda óptica, la del valor para el cliente. Nos preguntamos cuánto vale para el cliente lo que le estamos vendiendo. Si pintan unos cuadros, no sé si hay alguien que haga esto entre los emprendedores que están acá, ¿qué le van a cobrar? El costo del lienzo, el costo del óleo y algo de ganancia por las horas que le dedicaron a hacer ese cuadro. O van a tomar de referencia los valores que a veces se pagan por obras de arte en las subastas, por cuadros que llevaban el mismo lienzo y el mismo óleo, y quizás las mismas horas o hasta menos, porque de verdad que hay unos cuadros que lo que hacen es lanzarle unas cuantas gotas de pintura, igual salen subastados por cientos de miles de dólares. ¿Cuánto vale para el cliente eso que le estamos dando? Esos productos que están sobre la mesa, eso que producimos en la fábrica. Le hemos preguntado al cliente si eso es valioso para él o simplemente estamos validando de que al precio que se lo vendemos, él no los está aceptando. ¿Y si hubiera pagado el doble o 10 veces más? Ahí empieza el análisis de cuánto vale nuestro producto o servicio para el cliente. Y lo básico es entender cuáles son las características técnicas de lo que estamos haciendo, cuáles son las características funcionales de nuestro producto, qué satisface para el cliente, ¿okay? Qué necesidades funcionales le atiende. Y también hasta podemos hablar de temas emocionales, porque sabemos que las emociones y la psicología tienen un papel importantísimo en las decisiones de compra. Lo vivimos todos nosotros con nuestras propias decisiones de compra todos los días. A veces estamos de ánimo, a veces gastamos irracionalmente, a veces pagamos lo que sea por lo que estábamos claro que queríamos y a veces no. Así que esos son elementos que se pueden evaluar y se pueden medir y se pueden tabular. Y si les prestamos atención pueden empezar a aparecernos respuestas que no son estándar, que cada quien en su negocio tiene que investigar. Yo aquí les podría traer 1000 ejemplos, pero ninguno de ellos coincidir con el negocio que ustedes exactamente están haciendo. Así que son ustedes que tienen que entender cuánto mide su producto, qué funciones tiene, qué satisfacciones le da al cliente y cuando lo empiecen a cambiar, cómo varía el resultado. Eso está en sus manos. Ahora, hay muchas más variables que influyen en la percepción de valor del cliente. Vamos a hablar de algunas cuantas más. Por ejemplo, ¿qué tan involucrado se siente esa persona a la hora de tomar una decisión de compra? ¿Qué tan visible es esa compra para su entorno social? Porque eso también influye mucho. ¿Qué tan difícil es realizar esa compra? ¿Qué elementos de valor ocurren en el proceso? Y ¿cómo cambia eso cuando nos vamos encontrando con otros segmentos? Cuando un cliente
tiene que dedicar más energía mental para hacer una compra, eso influye mucho en su percepción de valor. No es lo mismo salir a comprarnos un auto nuevo que salir a comprar un litro de leche. Son dos decisiones que nos llevan un proceso mental muy distinto, una carga mental bastante diferente. Eso combinado con la visibilidad del resultado, es decir, si es algo de lo que nadie se va a enterar, qué cepillo de dientes uso, o si mis amigos van a ver qué celular tengo en la mano, eso también influye en dónde voy a poner más dinero y en dónde puedo estar dispuesto a recortar y ahorrar. Y si esto lo ponemos en una matriz, nos da algunas ideas de qué hacer en cada caso. Si tenemos distintos niveles de involucramiento y distintos niveles de visibilidad, llegamos a situaciones distintas y tenemos que ver nuestros productos, cada uno de ellos, en cuál de esos cuadros caen, porque las decisiones van a cambiar en cada caso. Si la visibilidad es alta y el involucramiento en la compra es alta, por ejemplo, a la hora de escoger el vestido que se van a poner para una fiesta, ¿okay?, cosa que no dejan, una decisión que no toman a la ligera, ahí se pueden activar ciertos mecanismos de atención al cliente, ciertas maneras de comunicar los atributos de valor de nuestro producto que le estamos ofreciendo al cliente, distintos a que si, por ejemplo, la visibilidad es baja y el involucramiento es bajo, el litro de leche que estamos tomando en el aparador, en el negocio. ¿Okay? Ahí ya la importancia del precio es otra, la cancha que hay para aplicar estrategias de comunicación, de acercamiento al cliente, hasta de valor añadido, por ejemplo, en la postventa, es distinto. Todo lo que vamos a estar haciendo, que al final se tiene que traducir en costos y por ende afecta el precio, o que simplemente nos permite y nos abre el techo de qué tan alto podemos crecer con los precios que estamos llevando. Luego tenemos obviamente las otras dos condiciones, bajo involucramiento y alta visibilidad, una decisión que casi que tomamos sin mucho pensamiento, pero que de repente tiene que ver con cómo sentimos que los demás nos perciben, que para bien o para mal lo tomamos muy en cuenta, o un alto involucramiento y poca visibilidad. Algo que nos parece importante, pero en realidad el componente social ahí no interviene. Porque, por ejemplo, ese asunto de la percepción de nuestro entorno social hace que las personas estén dispuestas, por ejemplo, a pagar mucho más por un producto, porque a veces, por el precio alto, se entiende de rebote de que el producto vale más, porque yo lo estoy percibiendo así, es una señal de valor y los demás en mi entorno lo van a ver así. Y no necesariamente el producto es mejor. Y no vamos a cuestionar aquí de que si eso era válido, era una buena compra o no. Si funciona así, simplemente nuestro negocio se tiene que adaptar y ver que ahí hay una oportunidad de explotar valor. Ok. Les dejo esta lámina, veo que algunos están tomando fotos. Si el involucramiento es bajo y la visibilidad es baja, es más importante la conveniencia que el precio. Y si está por debajo de cierto nivel crítico, especialmente. Si la visibilidad es baja y el involucramiento es alto, el precio es relevante, pero es solo una de las cosas que se considera a la hora de la compra. Si la visibilidad es alta y el involucramiento es bajo, el precio solo es relevante si estamos hablando de compras frecuentes, porque si no, caemos en el terreno de las típicas compras de conveniencia. Esas pastillas que tomamos junto a la caja del supermercado y que ponemos en la cinta con el resto de cosas que compramos sin ni siquiera fijarnos qué precio tenía. Total, era algo que no importa mucho y no me afecta tanto el precio. No es lo mismo
Así, por ejemplo, la visibilidad es alta y el involucramiento es alto, porque lo que les decía antes, ¿qué pasa? Y si ese mismo precio que le estamos poniendo forma parte de lo que se lleva prendado del pecho ese cliente y dice, y pagué carísimo por esto. Hay gente que es feliz con eso. Segmentación. Obviamente, si vamos a estar viendo qué valen nuestros productos y servicios para los clientes, tenemos que entender que hay clientes diferentes. Si vamos a hacer carteras, no podemos estar vendiendo carteras que sean unisets. ¿Por qué? El mercado simplemente nos pide dos cosas distintas. Ahora, ¿cómo tenemos que agrupar a los clientes para poder llegar a conectar con el valor exacto en cada caso? Un segmento, dentro de un segmento se deberían estar atendiendo necesidades similares. Entre los distintos segmentos deberíamos estar mercadeando de forma diferente y en cada uno de ellos hay variantes importantes en el valor percibido. Solo por mencionar 3 de las cosas a considerar a la hora de crear los segmentos de nuestro negocio. Y esto de la segmentación puede ser que sea nuevo para muchos de los que nos acompañan hoy aquí en los stands. ¿Creen que todos sus clientes son iguales? Quizás todos pasan aquí delante de su stand, pero no todos vienen con las mismas necesidades. A algunos se les vende más fácil, algunos piden cosas que no tenemos. ¿Nos estamos preparando para esas variantes? ¿O creemos que con un solo producto le íbamos a llegar a todos? ¿Cuántas ventas nos estamos perdiendo con eso? A ver si me ayudan, tengo un detalle técnico, no avanza. Ya. Ok, ¿cuántos segmentos tener? Tantos como podamos, siempre y cuando comprendamos cuáles son. Es decir, los podamos identificar, cuantificar, dibujar, caracterizarlos, como sea que los llamamos, con la metodología que usemos para decir cómo los diferencio. También tantos como tengamos capacidad de atenderlos. Y una cosa es que los identifiquemos y otra cosa es que después nos hagamos un plan para llegar a atenderlos a cada uno de ellos en el tiempo. No porque vamos a segmentar tenemos que arrancar el día 1 con N segmentos. Podemos ir pensando en que vamos a dar un paso adicional con uno y después incorporaremos el siguiente. ¿Y en qué orden vamos a ir? Bueno, empezando con cuál tenemos mejor acceso, porque y si no tenemos capacidad, si no tenemos la llegada comercial, la distribución, el alcance geográfico para llegar a ellos, y por supuesto el criterio de rentabilidad. Si nos ponemos a inventar demasiados segmentos, quizás estemos llegando a algunos que no son rentables, o si dividimos tanto nuestro esfuerzo, empecemos a incrementar nuestros costos y dejamos de ser un buen negocio. Y en cada segmento hay que entender qué disposición tienen a pagar esos clientes. Y aquí existe una herramienta bastante sencilla que les puede ayudar el día de mañana a tomar decisiones para empezar a evaluar si los precios a los que están vendiendo son adecuados. Y es preguntarle, la herramienta así en pocas palabras funciona de esta manera, es hacer una encuesta y preguntarle a un buen grupo de clientes a qué precio pensaría que este producto que le estoy describiendo, producto genérico, sin mostrarle específicamente el suyo, le parece que es un producto que está a un precio bajo. Luego, ¿a qué precio ese producto le parece que está caro, pero aún así lo compraría? Tercera pregunta, ¿a qué precio tan bajo le haría sospechar de que este producto tiene que tener algún problema? Y que no puede ser tan bueno como parece si ese es el precio al que me lo están vendiendo. Y cuarta pregunta, ¿a qué precio
alto ya deja de ser una opción para usted. Eso ya, algo tan básico como esas 4 preguntas, nos dan un panorama de en dónde está la cancha en la que podemos jugar. Porque ahí hasta después, matemáticamente, podemos empezar a ver en qué punto perdemos clientes porque ya nos pasamos del precio que estarían dispuestos a pagar. ¿Cuántos clientes perderíamos si el precio es muy bajo? Y así podemos llegar a tomar decisiones más precisas. Esto es solo por mencionárselo. Obviamente esto se consigue y no es difícil de entender y de aplicar, pero se los dejo ahí como una inquietud que si les interesa este tema lo pueden investigar. Esos productos, si van a estar segmentando, tienen que diferenciarlos y tienen que diferenciarlos bien. Hay infinidad de dimensiones en que podemos diferenciar nuestros productos. Muchas de ellas que todavía ni siquiera han sido inventadas. Muchos negocios terminan siendo exitosos porque simplemente supieron crear un nuevo segmento que antes nadie veía, que antes nadie atendía, con una variante del producto un poco diferente y ya. Y ya hicieron el negocio del siglo. ¿Pueden ser ustedes los que lo identifiquen? Sí, eso puede estar escondido en cualquier sitio. Hace unos días conocí el caso de una empresa de muy reciente formación que lo que se les ocurrió fue hacer anteojos de sol para perros. Y ya van por $3 millones en ventas. No inventó la rueda, los anteojos ya existían, las maneras de fabricarlo existían. Era cuestión de adaptarles un poco la forma, de mercadearlos con el punto exacto, y atendió un segmento de perros consentidos a los que los dueños dicen: no quiero que le moleste la luz. Y ahí está, ya con su negocio de $3 millones. Hay que tener claras cuáles son las barreras entre los segmentos, porque esos segmentos deberían estar tan bien diferenciados como para que no se pasen clientes de uno a otro a conveniencia, porque si no se debilita nuestra estrategia. Las empresas, cuando hacen esa segmentación, a veces activan esas barreras con líneas de productos bien diferenciados, presentaciones que pueden venir diferenciadas por cualidades, como el mismo producto en presentaciones y acompañamientos distintos, que si en galleta, que si en pasta, que si en producto grande o pequeño, que si en una presentación práctica para llevar a la escuela. O puede hacerse una diferenciación simplemente por cantidades, porque no son los mismos nuestros clientes los que nos compran en grandes cantidades, en un envase de 2 kilos de Nutella para vender crepes, que el cliente que lo que necesita es una presentación pequeñita para ponerle en la lonchera del niño que va a la escuela. También, cuando empezamos a entender a nuestros clientes, podemos aplicar algo que se conoce por un nombre que a veces suena feo, que es discriminación por precios. Pero es simplemente un nombre técnico para algo que ocurre en la vida y que más bien tiene muchísimo de positivo. La discriminación por precio es la que explica cómo alguien puede estar pagando más que otra persona que está recibiendo el mismo servicio o prácticamente el mismo servicio. Piénsenlo, un ejemplo clásico: los asientos en un avión. Incluso dentro de la misma clase de asientos, digamos que en la cabina económica, a veces hay boletos que se venden al triple o al cuádruple que otros, para sentarse en el mismo avión, en la misma ruta, el mismo día, en el mismo asiento. ¿Por qué eso ocurre y por qué puede funcionar? ¿Y por qué además los clientes pueden estar agradecidos que exista eso? Porque se diseñan las variaciones de modo de que cada cliente siente que obtuvo lo que quería en el momento preciso.
El viajero de última hora que tuvo que comprar un boleto al precio que fuera, pero que lo que quería garantizarse era poder llegar a destino, porque era un viaje de negocios repentino o porque tuvo que atender una emergencia familiar, lo que va a estar es contento de haberse podido montar en ese avión. Por otro lado, el que pudo sacar ese boleto a una fracción del precio normal, a pesar de que le ponía restricciones de que tenía que pasar un sábado en la noche, o que tenía que viajar mínimo tantos días, o haber comprado el boleto en cierta ocasión, en cierta fecha en particular, va a estar contento porque se pudo montar en el avión a un precio mucho más bajo. Y al final hace que todos en esa cabina puedan estar viajando felices. Piensen qué tanto pudieran hacer ustedes de eso en su negocio, porque eso les ayudaría a mejorar los márgenes y la rentabilidad, porque empezamos a lograr lo que vimos en la gráfica de precio y demanda y cantidad al principio. Empezamos a atrapar cada uno de esos pedacitos de área verde bajo la curva, de negocios potenciales que están ahí. Les permite además atender mejor a los clientes, porque ya no tienen un producto genérico con el cual todos deberían estar contentos, sino productos específicos para cada uno que digan, esto tiene el color que yo deseaba, esto tiene el servicio adicional que yo quería, esto tuvo el delivery como yo lo necesitaba, lo que sea que él aprecie. Y, muy importante, pensemos que la discriminación por precio permite a muchas empresas llegar a clientes que de otro modo nunca hubieran podido atender. Piénselo en el ejemplo del avión. El poder tener asientos de clase ejecutiva con boletos que cuestan 3 o 4 veces más, le permiten a la aerolínea hacer que el vuelo sea rentable y habilitar unos asientos adicionales para personas que de otro modo no hubieran podido pagar el boleto y no hubieran podido viajar. Es decir, los clientes que estaban dispuestos a pagar más porque se les dan ciertos beneficios, subsidian de algún modo otros clientes que lo que están pagando no da suficiente para lo que sería un costo promedio por cliente para la empresa, pero que al final, con los que le cobramos más y con estas ventas adicionales de clientes que pagaron poco, pero pagaron algo, logramos facturar más, logramos tener más ingresos, logramos atender una porción más grande de mercado. ¿Cómo hacerlo bien? La discriminación por precio la tenemos que activar por características que sean observables y validables. No debe ser por deseos que no sean cuantificables. Tiene que estar muy clara la frontera para que tampoco hayan abusos. Tiene que estar bien diferenciado cada oferta en esta discriminación por precios. Se puede dejar que el mismo cliente sea el que defina en qué segmento está, en base a sus preferencias. Hay muchísimos ejemplos de esto. Se me escaparía del tiempo programado si me pongo a explicarles esto. Y no olvidarse de ajustar esta discriminación en la medida que el tiempo evoluciona. Porque los mercados no son estáticos, las preferencias cambian, la competencia reacciona y no nos podemos dormir en los laureles. ¿Cuándo no se puede hacer esto de discriminación por precio? Por supuesto, si el cliente puede revender y va a empezar a hacer arbitraje, es decir, comprarnos en una modalidad barata y él mismo ir y vender más caro a ese otro cliente que nosotros pretendíamos atender a un precio mayor. Ahí no tiene sentido. Y por supuesto, y nunca podemos olvidar esto, se tiene que hacer con los mayores estándares éticos que tengamos. ¿Okay? Como a veces vemos esas ofertas tan absurdas que tratan de embaucar a los turistas que nos vienen a visitar. Eso no está bien. Si lo vemos bien, este asunto, a pesar de ese nombre que algunos piensan que es peyorativo, resulta que puede ser un círculo virtuoso que puede ayudar a nuestro negocio a ser más rentable, a los clientes a tener
más satisfechos sus deseos, con compras que de otro modo no hubieran podido tener o con mayores niveles de servicio de calidad según lo que querían y estaban dispuestos a pagar. Pasemos a la tercera óptica, ¿ok? La de la competencia. ¿Contra quiénes competimos? ¿Qué tanto han pensado ustedes acerca de quiénes son sus competidores en su negocio? Solemos cometer el error de creer que competimos contra aquellos que producen lo mismo que nosotros exactamente. Pero si en nuestro negocio lo que hacemos son snacks, podemos decir que nuestros competidores son los que hacen el mismo snack, con el mismo sabor, en más o menos la misma presentación, el mismo peso, el mismo canal de distribución. Y decir, yo es con ellos que compito. Pero no. Puede ser que yo compita contra todos los snacks de mi producto en distintas variedades. O puede ser que yo compita con cualquier snack. Y si voy más allá, yo puede ser que esté compitiendo contra cualquier alimento. Y si vamos más allá, puede ser que yo estoy compitiendo con cualquier manera de engañar al hambre. Porque no necesariamente la persona tiene que comprar algo de comida si lo que tenía era una ansiedad de comer. Dependiendo de cómo nos enfocamos a quiénes son nuestros competidores, nuestras decisiones cambian mucho. Y esto es lo básico. Y esta es la primera pregunta que se deberían hacer todos. ¿Tenemos bien identificado nuestro mercado competitivo? A veces nos olvidamos hasta de los productos sustitutos. ¿Qué pasa si el cliente no me compra ni a mí ni a mi competencia directa, sino simplemente utiliza otra cosa totalmente distinta, pero que para su necesidad le satisfacía lo que estaba buscando? Ahí hay que tomar decisiones. ¿O qué pasa si en ese entorno competitivo yo también me tengo que fijar de los productos que son complementarios con el mío, que pueden afectar mi demanda, porque resulta que si se vende más de un cierto celular, se van a vender también los forros y los cargadores y las pantallitas y cualquier cosa que va en complemento a ello. ¿A quién tengo que vigilar? ¿Solo a los otros fabricantes de celulares? ¿O tengo que ver qué está pasando con los otros productos que lo complementan? Y esto, además, cambia de nuevo en el tiempo. La competencia es dinámica. No nos podemos quedar con el análisis que hicimos hace 3 años de lo que eran nuestros competidores. Tenemos que ponerles un ojo encima. En este campo de la óptica de competencia en la estrategia de precios entran cosas interesantísimas como la teoría de juegos para explicar y anticipar las reacciones de los competidores. También entran los temas legales para no caer en problemas de faltas a las leyes de competencia. Los asuntos de capacidades de negociación para poder con una buena estrategia de negociación ganarle a los competidores o negociar con ellos las decisiones bajo de lo que permite la ley. Todo lo que significa hacer inteligencia de negocios, cómo obtengo información de lo que están haciendo los demás y cómo me mantengo al día, cómo vigilar las disrupciones en los mercados en los que estoy participando. ¿Viene algún cambio? ¿Me estoy quedando obsoleto? Yo era el mejor fabricante de máquinas de escribir y no me di cuenta que ya la gente lo que usaba eran computadoras. ¿Okay? ¿Cómo están cambiando el entorno? Eso y mucho más está en este campo. También súper interesante, pero no me da tiempo de conversarlos hoy en esta intervención que estoy teniendo. Que no sé cómo voy con el tiempo, pero espero que estemos aprovechando lo que estoy en mensaje. Pero ya vamos ya con la cuarta óptica, la de la economía.
en la cual pueden ocurrir efectos importantísimos que pueden estar muy distantes de nosotros. Quizás es algo que está ocurriendo en China con las cadenas de suministros o el tipo de cambio, el que nos puede estar afectando en nuestro pequeño negocio local. Lo tenemos que tomar en cuenta y nuestra estrategia de precio debería poder reaccionar a esas cosas. ¿Okay? Esos cambios a veces también pueden ocurrir de forma muy paulatina, pero que se van acumulando y después la presión termina siendo insostenible. También tenemos que verificarla, porque si no lo hacemos de manera continua, hoy estamos bien y creemos que seguimos bien mañana y pasado mañana, pero en algún momento explotamos. ¿Por qué? Porque es que ya se iban acumulando unos aumentos de precios en nuestros insumos, ya nuestros clientes en otro país ya no nos veían tan competitivos porque su tipo de cambio se puso malo. Cosas que poco a poco nos van afectando y no nos damos cuenta si no le hacemos seguimiento. Como por ejemplo lo de la inflación, que últimamente se ha estado hablando mucho de eso a nivel internacional, que antes era algo que no le prestábamos atención. Señores, disfrutamos de más de 3 décadas de estabilidad de precios. Ya nos habíamos olvidado realmente de lo que era la inflación, salvo cuestiones puntuales en algún momento. Muchos países del mundo no sabían y no saben cómo lidiar con el tema de la inflación. Y eso va a afectar a nuestros negocios y va a afectar a nuestras tablas de precios. También tienen que entrar dentro de nuestro panorama. Tipo de cambio. Aquí con la estabilidad del dólar pasan ciertas cosas, pero nuestros clientes que están afuera, nuestros proveedores que están afuera, las tasas de interés, cómo financiamos lo que nos cobra el banco, lo que nuestros clientes tienen que pagar al banco para conseguir los fondos para poder comprar nuestros productos. Van a subir las tasas de interés, cómo nos van a afectar a nosotros, cómo va a afectar eso a los precios. Y bueno, entender que además estos son ciclos, suben y bajan, y tenemos que estar preparados para poder reaccionar con esto. Al final, son 4 puntos de vista que espero que ahorita los tengan presentes, sepan que ya, si no habían hecho nada de precios, no basta solo con ver sus costos y pensar que un Excel les iba a dar la respuesta, hay mucho más allá. Empiecen a pensar en esto. Y que si lo van a aplicar de forma estratégica, no se trata solo de tomar un instantáneo, una foto en un momento dado, sino de mantenerse activos en esto del precio. Es una tarea más que tenemos sobre nuestras espaldas como empresarios, como emprendedores, como gerentes, etc. Y de alguna manera tienen que activar esa visión cuádruple. Son 4 dimensiones que les ayudan a recordar de que hay varias cosas que tomar en cuenta para poder hacer una gestión efectiva de los precios. ¿Eso está sucediendo? Hay montones de ejemplos. Yo les hablé de los aviones, pero hay precios dinámicos en las estaciones de servicio con el costo de la gasolina, dependiendo de cómo están sus costos y las variables económicas mundiales. Hay quien se activa fuertemente con promociones para atacar la competencia. Las salas de cine ajustan sus precios en función del día de la semana, el horario, la relevancia de la película, etcétera. El país en el que estamos, por cierto, el otro día en una lista, Panamá estaba como el segundo país más barato en el mundo en entradas de cine. Los hoteles con sus precios de las habitaciones, si es fin de semana, en día de semana, si quién lo compra, si van con niños o no. Diferenciación de precios, por ejemplo, si estamos hablando del mismo producto en un paquete azul para hombres o en un paquete rosado para mujeres. A veces algo tan absurdo como eso trae consecuencias en los precios. El mundo dinámico de las subastas. El mundo de los precios de los servicios en Internet y cómo nos ponen a escoger entre un plan básico, el plan favorito y el plan óptimo. Y tenemos que ver
¿y cómo me como yo eso? ¿Qué me conviene a mí? Como cliente lo estoy diciendo, pero del otro lado ustedes, ¿qué le ofrecen? ¿Y qué adornos le ponen a cada una de esas opciones para que sea atractiva para ese cliente? Ejemplos hay muchos y quizás ustedes quieran compartir alguno acá. Bueno, me encantaría escuchar sus intervenciones si tienen alguna y si hay tiempo. No sé cómo estamos de tiempo en este momento. Y estoy a su disposición por las redes, @compasfinanciero, y me pueden contactar también por el email. Muchísimas gracias.